¿De acuerdo? Fijaos ahora en estas dos oraciones. Yo digo, the house was rebuilt. The house was old. ¿Qué palabra se repite en las dos oraciones? The house y the house. Repito, el verbo no vale, ¿de acuerdo? Entonces la frase, la oración, se me quedaría de la siguiente manera. Yo tengo que meter esta segunda justo aquí, que es la palabra que se repite. Aquí porque la palabra está aquí, pero podría estar al final, ¿vale? Hay que ponerla inmediatamente detrás del antecedente. Entonces la oración se me quedaría the house. Ahora meto la segunda oración. The house was old y sigo con la primera. Was rebuilt. ¿Qué ocurre? Que se me queda dos veces la palabra de house. Luego yo quito la segunda y lo tengo que sustituir por un pronombre de relativo. Fijaos, la palabra de relativo, el antecedente es una cosa, ¿verdad? Y en la segunda oración de house, ¿qué es? ¿Sujeto u objeto? Es sujeto, ¿verdad? Sujeto de este was. Bueno, pues yo me voy a mi cuadro y digo, cuando el antecedente es un animal o una cosa y el pronombre va a funcionar como sujeto, puedo usar which o puedo usar that. Por tanto, la oración se me quedaría the house, which o that. Podéis usar cualquiera de los dos. The house which or that was old was rebuilt. La casa que era vieja fue reconstruida. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a terminar todo el cuadro que tenemos arriba. Fijaos, si yo digo the man is my father y you saw the man, vamos a ver qué palabra se repite en las dos oraciones. Tengo the man y tengo the man, ¿de acuerdo? Pero en esta ocasión, el segundo the man no funciona de sujeto, funciona de objeto, ¿de acuerdo? Porque el sujeto es you. Pues vamos a poner esta segunda oración justo aquí, detrás del antecedente. Y la oración se nos quedaría de la siguiente manera. Yo diría, the man, ¿vale? Como el antecedente es una persona y en la segunda oración la palabra funciona de objeto, me voy al cuadro que tenéis en los apuntes y me fijo que cuando el antecedente es persona, pero el pronombre de relativo funciona como objeto, puedo usar who, puedo usar whom y puedo usar that. Pero además, fijaos que en esta ocasión está entre paréntesis. Eso quiere decir que lo puedo omitir. ¿De acuerdo? Entonces la frase se me quedaría de la siguiente manera. Bajamos. Se me quedaría the man. Hemos dicho que podíamos usar who, que podíamos usar whom o que podíamos usar that. ¿De acuerdo? Entonces diría the man who. Sigo con la segunda oración. You saw, obviamente ya no pongo the man, porque esa palabra la quito. Sigo con la primera. Is my father. Fijaos, el hombre que tuviste o al que tuviste es mi padre. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos quitado la palabra que se repetía y hemos puesto un pronombre de relativo. Y hemos dicho que el pronombre de relativo siempre tenía que ir al principio de la oración. Por eso el who, el whom o el that lo pongo al principio. Pero es más, hemos dicho que si queremos lo podemos omitir. Por lo tanto, la unión de estas dos frases se nos quedaría de la siguiente manera. The man who you saw is my father. The man whom you saw is my father. The man that you saw is my father. O incluso puedo omitirlo y decir the man you saw is my father.
y sería lo mismo, estaría correcto en todas las ocasiones. El hombre a quien tú viste es mi padre. ¿Por qué puedo omitir el pronombre de relativo? Porque cuando el pronombre de relativo sea objeto, se puede omitir, porque ya tengo aquí un sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, que el pronombre de relativo es objeto, se puede omitir. Que el pronombre de relativo es sujeto, no se puede omitir. Quiero decir una cosa, el whom, aunque es correcto, se usa muy poco. Solo hay un caso que vamos a ver un poquito más adelante en que hay que usar whom. Si no, yo os recomiendo que el whom no lo uséis, porque aunque es correcto, su uso en el inglés coloquial no es muy frecuente. ¿De acuerdo? Seguimos. Fijaos en estas dos oraciones. Yo digo, the house is very comfortable. We bought the house. ¿Qué palabra se repite en ambas oraciones? The house y the house. Luego esta segunda oración la vamos a meter aquí. En la segunda oración, the house, ¿de qué funciona? ¿De sujeto o de objeto? Obviamente funciona de objeto. Luego tengo que unir estas dos oraciones donde el antecedente es una cosa y el pronombre de relativo que voy a usar es el objeto. Me voy al cuadro y cuando el antecedente es una cosa y el pronombre de relativo que voy a usar es un objeto, los pronombres que puedo usar son which o that. E incluso veo que está entre paréntesis. Quiere decir que al ser objeto podría omitir estos dos pronombres. Pues fijaos cómo se quedaría. Se quedaría the house. Pongo la segunda oración. Dejo un hueco porque siempre aquí tiene que haber un pronombre. Bueno, hemos dicho que era which o that, ¿vale? Sigo con la segunda oración. We bought. Aquí le quito el the house porque ya he sustituido por ese pronombre. Luego ya el the house no lo pongo. Is very comfortable. Fijaos cómo se queda la oración. The house, which o that, los dos son correctos. We bought is very comfortable. Hemos dicho además que lo podíamos omitir porque no son sujetos. El sujeto de bought es we. La frase también la podríamos decir, the house we bought is very comfortable. Luego tengo las tres opciones, dejar which, dejar that o no poner nada. ¿De acuerdo? Fijaos ahora en las siguientes oraciones. Estas oraciones son un poquito más complicadas de ver, pero yo creo que lo vais a tener claro. Mirad, cuando yo digo the children are my pupils, their parents came yesterday, ¿qué palabra se repite en ambas frases? Los niños son mis alumnos, sus padres vinieron ayer. Esta es un poquito más complicada de ver porque la palabra que se repite, fijaos que es their, un posesivo. Los niños son mis alumnos, sus padres, ese sus se refiere a los niños y es un un determinante posesivo. Los adjetivos, los niños son mis alumnos, sus padres vinieron ayer. Luego es un posesivo, ¿vale? Cuando la palabra que se repite es un posesivo, me voy al cuadro y fijaos que dice, aquí da igual, tanto si es persona, animal o cosa, es exactamente lo mismo y lo que se repite es un posesivo, en ambos casos usamos whose, ¿de acuerdo? Siempre se usa whose. Por tanto, fijaos cómo uniríamos estas dos frases. Meteríamos la segunda oración aquí porque se refiere a los niños. Repito, todos los ejemplos que estamos haciendo ahora, el antecedente está al principio, pero el antecedente puede estar en cualquier lugar de la frase. Por tanto, la frase se quedaría the children. Voy a copiarla tal cual está, pero luego hay un cambio, ¿eh? Diría their parents came yesterday.
Y sigo con la primera. Are my pupils. Quito la palabra que se repite y hemos dicho que el pronombre de relativo iba a ser whose. Los niños cuyos padres vinieron ayer son mis alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, hemos terminado de explicar, nos queda una pequeña cosita, pero creo que hoy no la vamos a ver. La vamos a ver en el siguiente vídeo antes de hacer las non-defining. Eso lo vamos a hacer después. Pero sí que quiero que observéis que este cuadro es importantísimo que lo tengáis en vuestra cabeza. Este cuadro hay que estudiárselo porque si no lo tenemos claro no podemos hacer las oraciones de relativo. Entonces, este es el cuadro que tenéis que aprenderos para las oraciones de relativo especificativas, es decir, las que son imprescindibles y nunca van entre comas. Mañana veremos el cuadro de las explicativas, que son las que van entre comas, que va a ser un cuadro muy parecido, pero hay algunas pequeñas diferencias. Entonces, repito, cuando el antecedente es persona y el pronombre actúa como sujeto, usamos who o that y nunca se puede omitir. Cuando el antecedente es persona y el pronombre de relativo va a funcionar como objeto, usamos who, whom o that. Y lo pongo entre paréntesis porque lo podemos omitir. Cuando estemos hablando de antecedentes que sean animales o cosas, si el pronombre es sujeto, vamos a usar which o that. Si el pronombre va a ser objeto, usaremos which o that y podremos omitirlo. Y en caso de ser posesivo, para todo, para personas, animales o cosas, el pronombre que usaremos será whose, cuyo, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo clarísimo porque si habéis entendido esto, cuando veamos las explicativas va a ser muy fácil. Nos queda una pequeña parte de las oraciones especificativas que es el uso concreto de whom, cuando es imprescindible usar whom, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Espero que lo hayáis entendido y como siempre ya sabéis que aquí me tenéis para cualquier cosa que necesitéis. ¡Ánimo chicos! ¡Sois unos campeones!